ahí me sale, supuestamente. Vamos a ver, vamos a probar. Pero la última clase yo no me grabé a mí, yo le grabé solamente a Roberto, porque puse sistema, ¿verdad? Ahora pongo, o sea, ahora puse a grabar sistema más micrófono, vamos a ver si sale. Si no sale, es culpa de todos ustedes. ¿Verdad? Yo me lavo las manos, entonces es culpa de todos ustedes que me dijeron para que grabe así. No, mentira. Profe, nos echas el muerto a nosotros. No, señor, ustedes me dijeron, yo pruebo. Bueno, entonces, ya puse a grabar, vamos a probar si sale. Así que si sale, perfecto. Bien, nuestra clase pasada, ¿verdad? Nuestro recordatorio era primero el cursus honorum. ¿Qué era el cursus honorum? El escalafón político de Roma. El de la República. Político de la República, exactamente, ¿verdad? ¿Y con cuál empezaba? Cuestor. Cuestor. ¿Y con cuál terminaba? Cónsul. Cónsul, muy bien. ¿Cuántos cónsules tenía Roma? 2. 2. ¿Cuánto tiempo duraba? 1 año. 1 año. Y 6 meses extraordinariamente. Sí, Cuando era dictador. Sí. Genial, José. Bien, después de eso también vimos otras cuestiones. La segunda cuestión era la parte o el mando militar. ¿Qué nos acordamos de lo militar? ¿Por qué pico todos me apagan ahora su cámara? ¿Qué pregunté nomás yo? Nos acordamos lo que era la falange. Profe, yo recuerdo, por ejemplo, las formaciones, cómo se iban y eso, primero entre 80, después se iba multiplicando eso. Y cada uno tenía su nombre, ¿te acuerdas? Sí. Cohorte, legión, ¿verdad? Así es. ¿Se acuerdan? Y la falange Centuria, era cohorte, legión. Centuria, ¿cuántos hombres tenía? 80. 80, no llegaba a 100, ¿verdad? Después, el máximo era la legión. ¿Legión cuántos hombres aproximadamente tenían? 3.400. 6.000 porque es lo 6.000. más grande. La legión era lo más grande que tenía Roma, ¿verdad? Muy bien. Y a ver, ¿cuál era el último? Ah, el último eran las guerras púnicas. Eran 3 guerras púnicas. ¿Qué recuerdan de esas 3 guerras púnicas? Palabra clave. Tema clave para el examen, por ejemplo, ¿verdad? Eran guerras contra Cartago, que era el rival de Roma en el mar Mediterráneo, sobre las costas de África. ¿Por qué fueron, por qué eran enemigos, por qué eran rivales, Roberto? Por el dominio del comercio marítimo. ¿Y cuál fue el punto principal para que explote esta primera guerra púnica? Había una colonia en Sicilia y a esa colonia se fueron a apoyarle los cartagineses y eso Roma tomó como una ofensa. Sí, ¿cómo se llamaba esa colonia? Ay, no recuerdo. Yo con los nombres. ¿Alguien se acuerda? Con M empieza. Mesina. Mesina es el punto de inflexión para la guerra púnica. Voy a anotar. M-E-S-S-I-N-A, Mesina. Muy bien. ¿Quién venció en la primera guerra púnica? Roma. Muy bien. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo termina esa primera guerra púnica? Y toman las islas cercanas a la península itálica. Genial. Para la segunda guerra púnica, ¿cómo sucedieron los hechos? El ataque cartaginense sobre la ciudad de Sugunta. Y eso que era una ciudad aliada con Roma. Entonces declararon la guerra. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Aparece la figura de Aníbal. Aparece la figura de Aníbal. ¿Quién fue Aníbal? Si me podés explicar, por favor. General cartaginés.
Ujú. hijos de supuestamente de, o sea, viene de hacia la península ibérica y viene hasta acá de hacia el Valle del Po y viene atacando Roma. Es todo Muy bien. ¿Cuánto una tiempo se cadena. quedó en esa península ibérica? Porque estaba bien al norte, ¿verdad? Se estableció ahí. Parece que era, 16 no sé años. si, sí, 16 años estuvo, ¿verdad? Nada corto el tiempo. Y en la tercera guerra, con eso se termina. La verdad que tipo empezó a crecer como una... Sí, espera, profe. Cartago, sí, está bien. Sí, sí, Carta, empezó tipo a crecer su... ¿cómo se dice? Eh, influencia. poderío bélico, ¿puede ser? Sí, influencia, muy bien, ¿verdad? Ok. En realidad es una lucha de poderes, eso es algo que tienen que tener bien presente y siempre, ¿verdad? Todo Justamente porque, o sea, esto, permiso, justamente por la, o sea, en la segunda luego también algo similar porque claro. empezaron a conquistar varios territorios también, los cartagineses. ¿Cuáles eran esos territorios? ¿Dónde se estaba estableciendo Cartago para la Segunda Guerra Púnica? Por eso que Roma le para. La península ibérica, pues, Sí, claro, Hispania. sí, Italia. Ahí incluso fundó una ciudad que se llamaba Cartago Nova. Ujú. Muy bien. Entonces, todo eso tienen que tener en cuenta para escribir en sus exámenes. También en la Galia, la actual Marsella. O sea, sí, Marsella. O sea, España y Francia. Está bien, súper, súper, José. Gracias. Bien, entonces con la tercera guerra, ¿cómo terminó la tercera guerra púnica? Destruyen Cartago. Destruyen Cartago definitivamente. Se van e incendian luego. Tiran sal. Sí, Eso es un mito. también. Bien, entonces vamos a las guerras macedónicas hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son las guerras macedónicas o a qué se refieren las guerras macedónicas? Pregunto si ustedes conocen. Habíamos visto ya el inicio de la Eh, guerra púnica porque acá la inicia expansión, la expansión de Roma hacia Grecia. la expansión de Roma hacia Grecia, ¿verdad? Es más bien una revuelta de los griegos hacia Roma. Sí, porque en realidad eran enemigos, eran aliados de, bueno, en este caso vamos a ver que Atenas en realidad es aliada de Roma. ¿Por qué? Porque aparece alguien acá, aparece Macedonia. ¿Quién estaba al frente de Macedonia? Filipo V. ¿Y qué pasa en estas guerras púnicas? Porque en la Segunda Guerra Púnica es donde hay un acercamiento entre Filipo V de Macedonia con Aníbal Barca. Aníbal Barca habíamos visto era de dónde? De Cartago. De Cartago. Entonces, Y ¿sí? él fue exiliado de Cartago, el Senado cartaginés le exilió a él y él se fue y se refugió en el reino de Macedonia. Filipo V. Ujú. Y quisieron aliarse Filipo V de Macedonia y Aníbal quisieron formar una alianza para afrontarle a Roma y de eso Roma se enteró. Claro, claro. Entonces, se firma, dice, porque hay una victoria de Roma sobre Cartago, porque acuérdense, estamos hablando acá de las guerras púnicas, ¿verdad? De estas guerras púnicas es donde nacen las guerras macedónicas. Entonces, se firma el Tratado de Paz de Fénice, ¿verdad? ¿Cuál es el Tratado de Paz entre romanos y entre Filipo V, entre Macedonia? Pero, ¿cuál era la condición? La condición era que ya no vuelvan a apoyar a los cartagineses en la lucha contra los romanos. Sin embargo, tuvieron otras dos guerras macedónicas más. Y para entender un poco esto, vamos a ver lo que era la Grecia de Filipo V. Si ustedes pueden ver, me dicen si pueden ver bien. ¿Ven grande? ¿Se entiende todo o es chico? Sí. ¿Se Se entiende? entiende. Perfecto. Se ve, Se se ve entiende bien. perfectamente. Se ve bien, perfecto. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar que en este mapa dice los territorios bajo el control directo de lo que era Macedonia. Si se dan cuenta, es realmente gigantesca, ¿verdad? Todo esto controlaba Macedonia, según este mapa, por supuesto, ¿verdad?
Los estados o territorios que estaban dispuestos a ayudar a Macedonia son estos, ¿verdad? Y acá vemos a los que eran aliados de Roma o enemigos de Macedonia. Entonces, ¿quiénes eran aliados? Y aparece Atenas, aparece la Liga Etolia, ¿verdad? Aparece Pérgamo también y Rodas. ¿Verdad? Entonces, estos se alían a Roma. ¿Por qué? Porque Macedonia, acuérdense de todas las guerras también históricas que tuvieron contra Macedonia, ¿verdad? Bien, entonces en esta segunda guerra que se libra entre el 200 y el 197 es liderada primero por Filipo V, que ya sabemos es de Macedonia, y la República Romana. Ahora, ¿quiénes le ayudan a la República Romana? Ya son los aliados. ¿Quiénes son los aliados? Y acá vamos a ver Pérgamo, ¿verdad? Aquí está Pérgamo. Después te dice Rodas, la isla de Rodas, por supuesto. Atenas, que ya le conocemos a Atenas, que está aquí, perdón. Y aquí la Liga de Etolia. Estos son los aliados de Roma para vencer a Macedonia. Entonces, ¿cuál es el resultado? La derrota de Filipo V, quien tuvo que abandonar las posesiones que tenía en el territorio griego. Y aunque Roma declara la libertad de Grecia, ¿verdad? Porque le ayuda a ser libre, entre comillas, la guerra en realidad lo que hace es nada más asegurar el predominio de Roma sobre todos estos lugares, ¿verdad? Sobre lo que es el este mediterráneo, porque ellos iban conquistando. Entonces aquí tenemos también un mapa, creo que este se ve un poquitito más chico, ¿verdad? Vamos a ver si podemos agrandar más y si se ve mejor. Me dicen ustedes si ven mejor. ¿Está bien así? Sí, perdón. Yo veo bien. ¿Ven Sí, bien? Alcanza a leer. Dale. Sí, porque eso es lo que me interesa, ¿verdad? Que se Si es que pueda están en el celular, tranquilamente pueden agrandar la imagen. Ah, ok. Bueno, yo agrandé hasta donde pude porque, o si no, ahí ya se me desconfiguró un chiqui, aunque se puede ver igual. Sí. Ahí se puede ver igual, ¿verdad? Tenemos lo que son las batallas de importancia, van a ver aquí en rojo, ¿verdad? 1, 2 y 3. Después tenemos el Reino de Macedonia, que ya sabemos es toda esta parte, con todo lo que es el color naranja, islas Cícladas incluidas. Después tenemos los estados que están bajo la influencia de Macedonia. Tenemos aquí lo que aparecen como los protectorados romanos también. Aquí. Tímidamente empiezan los protectorados romanos. Tenemos el reino de Pérgamo, el reino Seleucida, que ya habíamos hablado de esto en la unidad 6, por ejemplo, ¿verdad? Estados independientes, me va a tener que esperar un ratito. Posesiones laídas y las tribus ilirias. Iliria que está aquí al norte. Muy bien. Entonces, ¿cuáles les parece que van a ser las consecuencias de toda esta serie de conquistas de Roma? Primero, que es una potencia militar indiscutida. Y segundo, que empiezan a poner sus magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados que administraban la justicia? Los pretores. Ya les conocemos a los pretores. Entonces, estos pretores, ¿qué hacen? Se hacen de una posición ventajosa. Bueno, cuanto más fondo entonces teníamos, más esclavos, más bienes de toda índole hacia Roma. Entonces tenemos aquí una alteración de equilibrio entre lo que es económico y social. ¿Por qué? Porque el carácter de Roma, ¿cuál fue? El carácter de sus sociedades fundamentalmente agrícola. Bueno, bien. Y también se habla de lo que es la religión romana durante la República. Me habían hablado la vez pasada un poquito de lo que era el sumo pontífice. Bueno, esto viene de aquí, de la autoridad máxima del culto romano, que era el Colegium Pontificium, ¿verdad? Se encontraba el pontífice. ¿Y qué hacía el pontífice? Vigilar el culto, interpretar el derecho sagrado
y llevar los Annales Maximis. ¿Qué son los Annales Maximis? Son como un conjunto de libros en donde se relataba año tras año todos los sucesos referentes a lo que era la religión romana. Entonces, este cargo de pontífice era vitalicio y permite asociar, dice, con el carácter que imprime el orden que denominamos sagrados. Y después hablamos de lo que es el Collegium Augurum. Hablamos de los augures. ¿Quiénes eran los augures? Personas que investigaban la voluntad de los dioses a través del vuelo de las aves. Y posteriormente tenemos a los arúspices. ¿Qué son los arúspices? Son los que escudriñaban. ¿Qué es escudriñar? Significa examinar las entrañas de las aves. Entonces después teníamos a los 20 oficiales que tenían la función de velar por el derecho de la gente y los viri sacrorum, que fueron 2 en un inicio y después suman a 15. Consultan los libros civilinos que guardaban un secreto o el secreto. ¿Alguien sabe qué son los libros civilinos? Son libros escritos por una sibila, la sibila de Cumas. Cumas es una ciudad que estaba en lo que hoy es la Campania, cerca de Nápoles. Sí. Y ahí había una cueva y ahí vivía una anciana que era una profetisa adivina. Y ella escribió muchos libros en donde supuestamente había muchas profecías. Uh-huh. Y esos eran los libros civilinos. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Permiso, profe. Sí, por favor. Creo que tengo unas cuantas copias. ¿En serio? Sí, tengo que mirar en ¿Qué lo que sería la biblioteca de papá. Ah, Posiblemente tenga él. Entonces, si es que, o sea, el día que toque presencial puedo el puedo próximo llevar. lunes. Sí, Sí, el claro, próximo lunes. claro. Y voy a ver si encuentro. Sí, cómo no, no hay ningún problema. No hay ningún Dale, problema. profe. Dale. Muchas gracias. Bien, y después ya hablamos de la crisis, porque como todos saben, todo tiene su auge, su florecimiento y después entran en crisis, absolutamente todas, sin excepción, ¿verdad? Entonces hablamos de la crisis del sistema republicano. ¿Qué era el populus romano? Ya saben ustedes, el pueblo, ¿verdad? Entonces el Estado, dice, el pueblo es el Estado. ¿Por qué? Porque ejerce derecho de soberanía frente al ciudadano y frente a las potencias extranjeras. Acuérdense que tanto el pueblo romano como el Senado gobernaban o deberían de haber gobernado en conjunto, al menos eso es lo que mostraban, ¿verdad? El Senatus Populusque Romanos, de ahí sale el SPQR que conocen ustedes, que hasta hoy es el símbolo de Roma, ¿verdad? Aparece entonces en igualdad de condiciones con lo que es el pueblo y constituye lo que es el Estado. Después de esto ya vemos que hay una etapa muy convulsa. ¿Por qué? Porque empieza el conjunto de peleas, de guerras, ¿verdad?, civiles. ¿Por qué? Por la situación. Va cambiando la situación económica, la política, la social. Entonces lleva a momentos de tensión. Y hablamos de las guerras numantinas. ¿Habrán escuchado ustedes alguna vez Numantia? ¿O Numantía? Yo no. Nunca. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Era, creo, un pueblo. Sí. No me acuerdo muy bien, o sea, había escuchado que mencionaron, pero tipo, Escuchaste no. alguna vez por lo menos, ¿verdad? Sí, sí. En algún lado. Muy bien. ¿Alguien más que me pueda decir si escucharon alguna vez sobre las guerras numantinas o Numantía por algún lado? Creo que el silencio otorga, ¿verdad? Nadie me dice nada, entonces vamos a continuar con la clase. Entonces, la guerra numantina fue el último conflicto que tienen en Hispania. ¿Dónde quedaba Hispania? Península. En la península ibérica. Lo que es la península ibérica. Península ibérica. Muy bien. Entonces, tenemos este lugar, ya tenemos denominado, entonces tenemos ya en nuestras cabezas dónde queda más o menos.
Entonces era la pelea, o fue la guerra, entre lo que es la República Romana y las tribus que denominamos celtíberas. Estas tribus habitaban el Ebro y eran denominados los mercenarios de los cartagineses. ¿Qué era mercenario? Mercenario era un grupito de personas que se entrenaban militarmente Sí, y se iban a pelear como parte de un ejército a cambio de una paga. muy bien, excelente No, eso, mercenario. no defendían valores patrióticos ni nada, sino eran comerciantes de la guerra. Eran, Y hasta hoy se escucha y se usa esa palabra mercenario. ¿Ustedes escucharon alguna vez? No precisamente para la guerra, ¿eh? Sí. Sino que se escucha. Qué mercenario que es, de repente se escucha. Y no estamos hablando de guerra, sino que hablamos a veces de una persona que mercenario que es, como si fuera que te va a matar a alguien, ¿verdad? Entonces tiene, creo que la misma acepción, no cambió demasiado. Hablamos entonces de la primera guerra celtíbera, del 181 al 179. Empieza con una guerra defensiva ya por parte de Roma, donde trata de impedir una expansión, la expansión de las tribus celtíberas, porque empezaron a conquistar muchas partes importantes de Hispania, tenían ya sus lugares, digamos, ¿verdad? Entonces Roma los derrota en lo que es la batalla del Moncayo y acaba lo que es la rebelión que tenían de estos pueblos celtíberos, ¿verdad? Después hablamos ya de la Segunda Guerra, en donde fue a causa de que de la infracción de los acuerdos. No sé si ustedes llegaron a escuchar ya de los hermanos Graco, leyeron en algún lado, ¿saben quiénes fueron? Algo. ¿Sí? ¿Quiénes fueron? Iberio y Cayo. Iberio. Los reformadores. Los reformadores, muy bien. ¿Reformadores de qué? De la política en sí romana que existía en la época. O sea, de todo lo prácticamente reformado, social, económica, militar. Exacto, o al menos esa fue la intención, ¿verdad? Después vamos a ver si llegaron o pudieron hacerlo o no, ¿verdad? Pero sí, es básicamente eso, más o menos para entender nada más, porque después vamos a desarrollar, de hecho. Yo solamente voy evaluándole a mis alumnos si ya leyeron algo o no, ¿verdad? Bien, entonces, tenemos la infracción. Estaban enojados estos pueblos celtíberas. ¿Por qué? Porque empiezan las infracciones de acuerdo con lo que fueron los gracos, ¿verdad? Porque primero es Tiberio y después viene Cayo. Y una amenaza para los intereses de Hispania. Roma, entonces, vence al jefe, que es Litenón. Y en la tercera guerra celtíbera vamos a ver que más o menos es lo mismo, entre el 143 al 133, causa de que los dirigentes romanos violaban las condiciones del pacto. De ese pacto que habían conseguido en el 152, porque en ese 152 hubo un pacto. ¿Con quién? Con el cónsul en ese entonces, que era Claudio Marcelo. Entonces, fue atacada la ciudad numantina por peste, por hambruna, y se rinden en un verano del año 133 a.C. Pero lo que llama mucho la atención, o por lo menos lo que está escrito, es que muchos de sus habitantes prefirieron el suicidio, el famoso suicidio colectivo, a entregarse. Y solo había unos pocos sobrevivientes cuando entraron a Numantía, ¿verdad? Entonces ellos mismos, ¿verdad?, incendiaron la ciudad y las casas para que no cayeran en manos de los romanos. Cuando el ejército de Escipión Emiliano, dice, entra en la ciudad con pocos sobrevivientes o supervivientes, fueron llevados, por supuesto, a Roma como botín de guerra y vendidos como esclavos. Y aquí tenemos lo que es el mapa de las guerras numantinas celtíberas. Y tenemos más o menos un límite probable de lo que fue el dominio romano del año 154. Van a ver aquí, ¿verdad? Y el límite de influencia y pactos con Roma en el 133. Aquí está Numantia. Tenemos otra imagen, o Numantía, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tiene acento. También muestra un poco lo que es toda la conquista romana en un periodo de varios años. Y hablamos aquí de la reforma de los hermanos Graco. Primero hablamos de Tiberio, ¿verdad? ¿Qué son? Son leyes y propuestas
que estuvieron entre el año 133 al 123 y que iban en detrimento, es decir, en contra de lo que es la clase aristocrática. Por eso es que no se quiso llevar a cabo. ¿Quiénes eran los que gobernaban en Roma? Vamos a acordarnos un poco. Los patricios. Los patricios, siempre. ¿Y esos patricios dónde estaban? Porque estaban en el poder. ¿Cuál es el poder de Roma? En el Senado. En el Senado. Senado del consulado también, ¿verdad? Entonces, iban en detrimento de esta clase aristocrática por los hermanos Tiberio y Cayo. Ambos fueron tribunos de la plebe. ¿Quién me recuerda que era un tribuno de la plebe? Un tribuno de la plebe es un miembro de la plebe que consiguió, por su capacidad o por su nobleza, entrar en el Senado. Perfecto, muy bien, ¿verdad? En este caso, ¿y qué era la plebe? La plebe era el pueblo, la gente común. La gente común, muy bien. Entonces, en el 133 a.C., hasta ahora entendemos que todo es antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, en el 133 le tenemos a Tiberio Graco, al tribuno Tiberio Graco, que intenta él pelear. ¿Por qué? Porque había un problema en Roma y era el abandono del campo y la proletarización de la urbe. ¿Qué es proletarización? ¿Qué significa proletario? Lo de más bajos recursos, los pobres, los... ¿Qué tiene qué cosa? Abandonan el campo para ir más a la ciudad, pero ¿a cambio de qué? De un salario. Ese es el proletario, ¿verdad? Por eso abandonan el campo, para ir a la ciudad, para tener un salario. Entonces, él lo que quiere hacer es una reforma agraria. ¿Por qué? Porque los campos ya estaban, digamos, abandonados. ¿Qué quiere hacer? Quiere repartir las tierras, permitiendo a que los campesinos puedan recuperar Italia. Y un aumento de la población dice que sea capaz de servir al ejército. Por supuesto, está la oposición del Senado, no está de acuerdo con estas reformas e impide el logro de un consenso. Graco entonces lo que hace es pasar por encima del Senado, ¿verdad? ¿A través de qué? Se aprueba su proyecto de ley a través de la Asamblea. Pero ¿qué pasa? Un grupo de senadores lo asesina en el centro de Roma. ¿Verdad? Y luego es elegido su hermano, Cayo. Cayo también intenta hacer una ley, ¿verdad? Unas reformas, pero con algunas variaciones. ¿Cuáles son las variaciones de Cayo? Repartir las tierras con colonias en Italia y Cartago. Los soldados estarían bien equipados a expensas del Estado, es decir, el Estado les va a poner el equipamiento necesario. Pone en marcha lo que es una ley anona. ¿Qué es la ley? La ley que fijaba el precio del trigo. Y la ley judiciaria que traspasa los tribunales de justicia de los senadores a los caballeros. Entonces, tenemos una comunidad de intereses entre Cayo Graco y los caballeros que se viene abajo cuando hay un problema. ¿Por qué? Porque Cayo lo que quiere hacer es extender el derecho de ciudadanía a toda Italia. Es decir, otorgar esa ciudadanía a los latinos y a los pueblos aliados. Fue derrotado, dice, en la elección tribunicia en el 121. Entonces hubo, por supuesto, como consecuencia una sangrienta represión. Le matan a Cayo y le matan también a 3.000 partidarios de Cayo. Y así termina estas reformas. Y después hablamos ya de lo que son las guerras civiles. En el año 107 viene un ciudadano llamado Cayo Mario que fue elegido cónsul con éxitos militares. ¿Cuántas veces fue elegido? Fue elegido 7 veces. Bueno. El cónsul que era, recordemos que era el magistrado de más alto rango en la República Romana y que era anual.
se elegía 2 cónsules al año entre ciudadanos mayores de 42 años. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, forma Cayo Mario, ¿verdad?, un ejército mediante la incorporación anticonstitucional de ciudadanos pobres que tenían un acuerdo con Mario para ejercer presiones políticas. Estos estados itálicos estallan en una revuelta en Roma. ¿Por qué la revuelta de Roma? ¿Por qué el problema? Porque ellos ya querían ser ciudadanos romanos, ¿verdad? Por eso es que esta guerra social, que es un conflicto dentro de Italia, entre lo que es la República Romana y las ciudades itálicas que no recibieron la ciudadanía, dura desde el año 91 hasta el 88. Mario toma el control y lucha al lado de Sila contra las ciudades rebeldes. Entonces hablamos después del rey Mitrídates del Ponto, que comienza su labor también expansionista hacia Grecia, empieza a invadir Grecia. El Senado entonces nombra a Sila para la campaña, pero Mario quería ese mismo nombramiento, ¿verdad? Y lo que hace es obtener, de hecho, el mismo nombramiento a través de una asamblea. Sila decide entonces tomar por la fuerza a Roma y Mario fue vencido huyendo a África. Las acciones de Sila entonces producen un rechazo de muchos romanos. Mario entra a Roma y ejecuta a varios líderes que eran partidarios de Sila. Entonces, tras esta matanza, el Senado dicta una orden exiliando a Sila y Mario fue nombrado nuevo general para la guerra en el este después de su vuelta a Roma, en donde muere repentinamente. Luego de eso ya aparece Lucio Sergio Catilina. ¿Ustedes escucharon ya sobre Catilina o la famosa conjuración de Catilina? Sí. ¿Qué es? ¿Quién me puede decir? Es una supuesta conjuración porque nunca se demostró si es cierto o no. Ok. Y otro senador llamado Cicerón, casi en cada sesión del Senado aprovechaba para reclamarle a Catilina y escribía discursos, y los discursos eran muy refinados, tenían mucha calidad literaria. Hasta ahora existen, se llaman catilinarias, y son modelos para los que quieren estudiar oratoria. Y en esos discursos le reclamaba a Catilina. Nunca se demostró si Catilina fue responsable o no de lo que se le acusaba. Pero lo cierto es que Catilina terminó yéndose de Roma, terminó saliendo del Senado y yéndose de Roma. Muy bien. Catilina lo que quería era tomar el poder, ¿verdad?, en la República Romana por la vía militar. Según lo que yo tengo, es que se postula varias veces, pero sin éxito. Entonces quiebra esto las ambiciones políticas que tiene Catilina y la única era a través de una conjuración o una revolución. Profe, Sí, hasta donde yo sé, a Catilina sí se le elige como cónsul, pero por ser corrupto, digamos, se le saca, o sea, se llama una elección extraordinaria, ok. pero no sé. Bueno, por eso, yo tengo acá que varias veces intentó, pero que nunca llegó, dice. Puede ser también, podemos buscar más respuestas a ver qué más tenemos. Entonces, yo también decirles un poco que acá dice que Umbreno sí le expone la conjura, ¿verdad? Incluye, dice, los nombres, las fechas, los planes y los lugares incluso. Entonces, supuestamente de esta manera la conjura fue revelada. Ahora ya no sabemos si eso es cierto o no. Está escrito, ustedes saben, ¿verdad? Está escrito. No sabemos si es cierto. Entonces, Catilina es nombrado, declarado enemigo y se ve forzado a luchar para lanzarse contra el enemigo, terminando muerto. Y después ya hablamos de la dictadura directamente de Julio César, presentada en el año 60 a.C. Pero al presentar su candidatura, también concerta con Crasa y con Pompeyo un acuerdo secreto de triunvirato. ¿Qué era el triunvirato? La unión política entre César, Craso y Pompeyo para cuidarse básicamente en contra del Senado y sus enemigos políticos. Excelente, muchas gracias. Entonces, tras el consulado,
en el 58, fue elegido o fue designado procónsul. Entonces designaba o administraba la provincia por delegación del cónsul. Tenía por encima únicamente al Senado romano. Entonces, ¿cuáles eran las provincias que él administraba? La de Galia Transalpina, Iliria y Galia Cisalpina. La concesión entonces de poderes excepcionales se la dieron a Pompeyo desde el Senado. Una vez enterado César, cruza el Rubicón en el 49. Pompeyo embarcó en Brindisi y se trasladó hasta lo que es Durazzo, en la actual Albania. César fue a Hispania a combatir entonces a los aliados de Pompeyo, a los que venció ejerciendo la clemencia con ellos. Se dirige a Grecia y fue derrotado en la batalla de Dyrrachium y huyó con su ejército. César obtiene la victoria en Farsalia y Pompeyo consiguió ir hacia Rodas, Escipión y Catón hacia el norte de África. De regreso a Roma, fue nombrado dictador Marco Antonio y Pompeyo se dirigió a la corte del joven rey Ptolomeo de Egipto. Los cortesanos le cortaron la cabeza para entregársela al César. También tenemos que apoyó en Alejandría a Cleopatra contra su hermano menor y tras su victoria regresó triunfante a Roma. La resistencia republicana, porque acuérdense, la república iba a prácticamente desaparecer, ¿verdad? Trama entonces una conjura. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que con Julio César volvería la monarquía. Y fue Marco Junio Bruto quien detestaba la monarquía y quien fue el encargado de prácticamente tramar, o sea, no tramar, porque él no tramó, en realidad fueron otras personas, pero fue él el que llevó a cabo el plan. Bueno. Entonces, en el año 44, en la concesión del Senado que iba a concederle el título del rey, los conjurados lo asesinaron con sus puñales. ¿Alguien sabe quién fue Marco Junio Bruto? Marco Julio Bruto fue sobrino de Julio César. Sí. Pero la No, palabra descendiente de Bruto es. Él es descendiente directo de la persona que puso fin a la monarquía. O sea, de Bruto. Uh-huh. en aquella época sobrino no significaba precisamente hijo de tu hermano o de tu hermana, sino significaba un protegido que entraba que estaba bajo tu cargo, ¿verdad? Uh-huh. Y todos los senadores que tenían miedo de que Julio César se proclame rey, le convencieron a él y aprovechando su debilidad de carácter, se alió con Casio y entre los dos le mataron a Julio César. Y pensaron que con eso acabaría la monarquía, sí, ¿verdad? Porque esa era la idea, ¿verdad? Y que iba a sobrevivir o que iba a seguir la república. Pero tampoco... Pero lastimosamente empezaron 15 años de guerra civil, sí, muy sangrientas, que terminaron con el ascenso de Octavio Augusto. Augusto, sí, con el emperador. Entonces, tenemos ahí las consecuencias o las crisis de la república, el empobrecimiento de los plebeyos y la corrupción política que había, ¿verdad? Entonces tenemos el primer triunvirato aquí, las guerras civiles que eran constantes, los complots políticos y las revueltas de esclavos. Tenemos al primer triunvirato formado por Julio César, Pompeyo y Craso, donde hay desacuerdos entre César y Pompeyo y por supuesto empieza la guerra civil. César victorioso entonces es nombrado dictador perpetuo. Aquí se lo asesina, ¿verdad?, a Julio César en el 44. Y hablamos luego del segundo triunvirato, Marco Antonio, Lépido y Octavio, sucesores del César. Desacuerdos también entre Marco Antonio y Octavio y también hay una guerra civil. Octavio vence y es nombrado emperador en el 27 a.C. Con eso terminamos nuestra clase de hoy. ¿Alguna consulta? Lépido cometió el gran error de ir a refugiarse en Sicilia, pero el emperador Augusto muy hábilmente aisló la ciudad de Sicilia
La ciudad de Sicilia está separada de África y también está separada de la península itálica, y el emperador Augusto dividió la flota, una flota que estaba en la ciudad de Miceno, cerró ¿cómo se llaman? Los canales, vamos a decir, que separaban a Sicilia tanto de la península itálica como de África, y Sicilia se quedó aislada. Y por piedad el emperador Augusto no le mató a Lépido, por piedad no le mató a Lépido, le permitió entrar otra vez a la península itálica, le permitió cruzar el estrecho de Mesina y entrar a la península itálica, pero tuvo que renunciar a todos los títulos que adquirió en el curso honorum que usted nos enseñó y todas sus jerarquías militares. Entró a pie como una persona común y corriente y nunca más se llegó a saber nada de él. Muy bien, muchas gracias Roberto por tu aporte. Siempre son interesantes tus aportes. ¿Alguien más? Está bien, bro. Todo bien. Bueno, entonces tendremos nuestros 5 minutos de receso, ¿les parece? E iniciamos arqueología. Hoy tienen que exponer, ¿quiénes tienen que exponer hoy?